Muy buenos días. Las vacunas contra infecciones son una vía para activar el sistema inmune para que produzca anticuerpos contra enfermedades específicas y para que también ataque con células citotóxicas a células que presentan ese antígeno, o sea, que presentan la proteína que le ha sido mostrada al sistema inmunológico para activarlo. Las vacunas contra el cáncer tienen el mismo principio que las vacunas que se utilizan contra infecciones, activar al sistema inmune para que ataque a antígenos, en este caso antígenos presentes en células cancerosas. El mismo principio, ¿eh? Pero ¿cuál es la diferencia? Que es muy importante. La mayoría de las vacunas contra agentes infecciosos se aplican antes de que la persona se exponga a la infección, o sea, son preventivas. La mayoría de las vacunas contra el cáncer se aplican a personas que ya sufren la enfermedad. El objetivo de estas vacunas es activar al sistema inmune de forma que ataque a las células malignas, a pesar de los mecanismos de evasión tumoral que ya los explicamos anteriormente. Y estos mecanismos son bastante efectivos, como ya habíamos hablado también, y la célula muchas veces consigue escapar. Si no escapa, nosotros no nos enteramos porque la célula cancerosa es destruida antes de que tengamos síntomas, antes de que nos haga cualquier daño. Si nosotros tenemos ya una persona que tiene un cáncer, o sea, que sufre de la enfermedad, que tiene síntomas, que está mostrando alteraciones propias de la enfermedad, es porque consiguió escapar a la respuesta inmune. Pero la respuesta inmune no está destruida, está ahí, está presente. Entonces, el objetivo fundamental de la vacuna es activar esta respuesta inmune. Hay algunas vacunas que tienen también como objetivo, dentro de las vacunas para el tratamiento del cáncer, prevenir algunos tipos de cáncer. Pero estas vacunas no activan la inmunidad contra la célula cancerosa. Lo que hacen es activar la inmunidad contra algunos virus que favorecen la aparición de cambios malignos. Ya habíamos hablado también de estos virus que pueden favorecer con factores externos la aparición de un cáncer. O sea, ellos no causan el cáncer, sino que favorecen la aparición de cáncer. Inducen mutaciones que pueden facilitar la aparición del cáncer. Estas vacunas contra virus realmente son vacunas preventivas y no están dirigidas contra el tumor, están dirigidas a prevenir la infección por el virus y secundariamente, si la persona no se infecta con un virus que puede producir cáncer, pues entonces ese tipo de cáncer no puede aparecer o no debe aparecer en esa persona, porque si no sufre infección, pues no tiene por qué aparecer ese tipo de cáncer, ¿eh? Estas vacunas son dos fundamentalmente, la vacuna contra el papilomavirus humano y la vacuna contra el virus de la hepatitis B. El papilomavirus humano se relaciona con una serie de cánceres que incluyen cuello de útero, ano, garganta, vagina, vulva y pene. Como ustedes ven, como el papilomavirus humano se transmite generalmente por relaciones sexuales, los cánceres relacionados a él están precisamente en el aparato genital y en la boca. La vacuna contra el virus de hepatitis B es para evitar, o sea, su objetivo es evitar la infección por este virus que puede favorecer la aparición de cáncer de hígado. Estas vacunas en general, las dos vacunas son útiles para prevención de los tumores relacionados con los virus de los que ellos nos defienden, pero no tienen nada que ver con ningún otro tipo de cáncer. O sea, son vacunas antivirales y estos virus son virus oncológicos, oncogénicos que pueden causar algunos tipos de cáncer, entonces nos estamos haciendo una prevención contra la infección por el virus y al mismo tiempo, de forma secundaria, prevención contra el tumor. O sea que no son propiamente vacunas antitumorales, son vacunas antivirales, contra virus. Las terapéuticas de cáncer, las vacunas terapéuticas de cáncer no tienen carácter preventivo. Se le aplica a personas que ya tienen la enfermedad, que ya sufren la enfermedad, y la vacuna actúa activando el sistema inmune contra antígenos tumorales específicos que presentan las células cancerosas. Existen varios tipos de vacunas antitumoral. Ya habíamos en el resumen dado una visión general de esto, ¿eh? Pero vamos a hacer un poquito más detalle. Vamos a ver un poquito más en detalle ahora, ¿eh? Algunas de ellas están compuestas por partes de células cancerosas o por proteínas tumorales purificadas. Son los dos grandes grupos iniciales. ¿Qué se hace? Se toma una parte de una célula cancerosa que tiene determinados antígenos o se purifica la membrana de la célula cancerosa para obtener un antígeno específico y estos vamos entonces a inducir una respuesta inmunológica contra estos antígenos, contra antígenos específicos, separados, purificados de la célula tumoral o contra antígenos presentes en la membrana de la célula tumoral. Este tipo de vacuna activa el sistema inmune contra los antígenos que le son presentados a este sistema inmune, no contra otros, contra esos nada más. Ese es uno de los dos grupos de vacuna antitumoral. El otro grupo de vacuna antitumoral se produce cuando obtenemos células inmunológicas
pueden ser de dos tipos, pueden ser células dendríticas o pueden ser células inmunológicas presentadoras de antígenos de otro tipo, y entonces se cultivan en el laboratorio junto con células tumorales. Estas células, que son activadoras del sistema inmunológico, células dendríticas o linfocitos T, que el linfocito T es helper, que es el que inicia la activación de la defensa inmune adaptativa, son cultivados en el laboratorio con células tumorales. Ellos desarrollan inmunidad contra el antígeno que presentan las células tumorales. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando se le inyecta de nuevo estas células vivas al paciente, van a buscar todas las células que presenten un antígeno que ya ellas reconocieron y lo atacan. Y además se reproducen, multiplican este ataque y el intento, no digo que lo van a conseguir, pero el intento es vencer el escape tumoral de la célula maligna. Las vacunas también activan linfocitos de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le ponemos a un paciente, inyectamos a un paciente células activadas, ellas van también a activar linfocitos de memoria y entonces se va a mantener un ataque constante contra las células tumorales. A menudo, las vacunas se combinan también con sustancias coadyuvantes que actúan aumentando aún más la respuesta inmunitaria. O sea, no solamente se le presenta el antígeno al sistema inmunológico, sino que junto a este antígeno se introducen en el cuerpo, eso pasa con el primer grupo que hablamos, se introducen en el cuerpo sustancias dirigidas a atacar a la célula tumoral directamente. Algunas vacunas aprobadas contra algunos cánceres son Sipuleucel, que se llama, el nombre comercial es Provenge, que es contra el cáncer de próstata, y otra también contra el melanoma de piel avanzado, el Talimogene. Son dos vacunas aprobadas y que se ha visto que tienen muy buenos resultados en estos dos tipos de cáncer, cáncer de próstata y cáncer de piel maligno, el melanoma. Recuerden que las células cancerosas son propias de nuestro cuerpo que han sufrido un proceso de transformación que se llama progresión tumoral, ya lo hemos explicado, y este proceso de transformación hace que ellas se conviertan en malignas, pierdan todo lo que ya explicamos, o sea, que pierden todos los controles, se empiezan a reproducir de tipo incontrolado, no desorganizado, atacan los tejidos vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguen siendo células propias nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Que además de las oncoproteínas, es decir, las proteínas producto de los genes modificados con mutaciones, estas células también tienen proteínas normales propias de la persona en la que existe el tumor. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si activa el sistema inmune contra oncoproteínas, se corre el riesgo que también se active contra algunas proteínas, algunos antígenos que son propios del organismo. Y esto que puede producir, pues puede producir un ataque inmunológico contra células que no son tumorales. Por eso se prefiere de aquellas células que hablamos que sean de dos tipos, de aquellas vacunas que eran de dos tipos, una que se presentaban antígenos a una serie de células y la otra que se presentaban o fragmentos de membrana o antígenos purificados, siempre se prefieren las vacunas de antígenos purificados, porque esas solamente, o sea, el sistema inmunológico solo va a atacar al antígeno tumoral específico que se le presentó. Las otras, bueno, pues ya existe este riesgo, que no es un riesgo muy alto, pero es un riesgo que existe también. Además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cada tumor es único porque proviene de una persona específica y siguió un camino de progresión propio de ese tumor. No es el camino de otro tumor, sino el camino de ese tumor y en esa persona. Por eso hay antígenos comunes para un mismo tipo de cáncer, pero existen antígenos que son propios de cada una de las personas y que puede ser que una vacuna elaborada con antígenos en un paciente no sea tan efectiva cuando se le aplica a otra persona que no es la persona que le fue elaborada. Eso también es un factor a tener en cuenta. Afortunadamente, pues actualmente en laboratorio se pueden identificar antígenos tumorales muy específicos y que pueden ser de varios tipos. Y esto permite que el ataque inmunológico sea dirigido no contra cualquier antígeno, sino contra antígenos tumorales muy específicos. Algunos pueden ser proteínas que se producen en pequeñas cantidades normalmente, pero que el tumor produce en grandes cantidades. Otras son restos de los virus relacionados con tumores específicos, como ya habíamos hablado. Hablamos de dos que existe la vacuna, papilomavirus, y hablamos del virus de hepatitis B, pero también hay otros. Otros son proteínas tumorales propias de una estirpe celular, o sea que solo aparecen en las células de tal tipo de tejido, en el tejido tal. Y otras son proteínas derivadas de mutaciones que se producen en el proceso de progresión tumoral. Son las llamadas oncoproteínas porque son exclusivas de células tumorales. Estas proteínas, todas las que hablamos, estas nuevas, que no existen anteriormente y que van apareciendo ahora, se llaman neoantígenos, es decir, antígenos nuevos, y son producidas solo por células tumorales. Son las llamadas oncoproteínas, repito.
Las vacunas dirigidas contra neoantígenos, o sea, contra antígenos específicos tumorales, atacan exclusivamente a las células tumorales. No van a atacar antígenos de células comunes, no van a atacar antígenos de células normales, no van a atacar antígenos cruzados de otro tipo. No, ellas van dirigidas solamente contra la célula que produce ese tipo de oncoproteína, de proteínas, de neoantígenos contra la célula tumoral. Y por eso se prefieren las vacunas que están preparadas para atacar antígenos específicos tumorales por encima de las demás, porque los riesgos que hablamos pueden existir con otro tipo de vacuna, pero la que ha sido elaborada para atacar un tipo de antígeno muy específico que solo produce la célula tumoral, bueno, pues esa no tiene aquellos riesgos. Son las llamadas vacunas personalizadas, porque se hacen para una persona, dirigida contra el antígeno tumoral de este paciente. Son muy efectivas. Actualmente hay una serie de vacunas aprobadas por la FDA para la prevención del cáncer y hay otras más que están aprobadas para el tratamiento. ¿Cuáles son las vacunas aprobadas en este momento? La lista es larga, vamos a hablar de las más importantes, las que más se utilizan. Y en primer lugar tenemos el Cervarix, que es para la prevención de infecciones por papiloma humano contra cepas 16 y 18. El Gardasil, que también es contra el virus del papiloma humano, pero es contra las cepas 6, 11, 16 y 18. El Gardasil 9, que tiene una serie de cepas, que están viéndolas ahí, que son esas cepas que estamos presentando. Y estos tres, ¿qué hacen? Estos tres tipos de vacunas ayudan a prevenir tumores del cuello de útero, tumores del ano, de pene, vulva, vagina y cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque son los sitios de infección más probables del virus del papiloma humano, porque el virus del papiloma humano se produce por contacto sexual. Se transmite por contacto sexual. Y entonces el cáncer derivado del virus del papiloma, como es lógico, está presente preferentemente en lugares donde el virus coloniza, donde el virus llega, y es un virus oncológico. La vacuna contra el virus de hepatitis B es una vacuna también aprobada hace mucho tiempo, y hace años que se utiliza, muchos años, y previene el cáncer de hígado. Una vacuna muy importante es la vacuna antituberculosa, el BCG, y el BCG se utiliza también en pacientes con cáncer. ¿Por qué? El BCG no ataca ningún cáncer y el bacilo de tuberculosis, el bacilo de Koch no tiene nada que ver tampoco con ningún tipo de neoplasia, ¿no? ¿Y por qué se utiliza esta vacuna? Bueno, porque la vacuna del BCG es un estimulante no específico para todo el sistema de respuesta adaptativa celular, es decir, para la inmunidad celular. Y el ataque principal contra células tumorales, como ya vimos cuando hablábamos del escape tumoral inmunológico, es precisamente mediado por células citotóxicas. Entonces, si se estimula la producción en general de células citotóxicas, pues también se estimulan las células citotóxicas que están dirigidas contra antígenos tumorales específicos propios del cuerpo. Por eso la vacuna, el BCG, tiene importancia en los pacientes que tienen una neoplasia que se está tratando de estimular su inmunidad. La vacuna Sipuleucel T, que es el Provention, que es una vacuna anti-neoplasia de próstata, está constituida por células dendríticas. Habíamos mencionado también las vacunas de células dendríticas, donde se toma las células dendríticas, se incuban en el laboratorio en presencia de antígenos tumorales específicos o de células tumorales, y entonces las células dendríticas, que es la gran célula de la encrucijada de la inmunidad, porque la célula dendrítica estimula la inmunidad no adaptativa, la antiguamente llamada respuesta inmune no específica, y también activa la respuesta inmune adaptativa, que es la llamada antiguamente específica. Va a activar las dos grandes vías de la respuesta inmune, y entonces la célula dendrítica, cuando se coloca de nuevo dentro del cuerpo del paciente y ya ella está sensibilizada contra un antígeno tumoral, va a activar todo el sistema inmune contra todas las células que presenten ese antígeno tumoral en su superficie. Este tipo de vacuna tiene ese mecanismo de acción y ya está aprobada para tratamiento de neoplasia de próstata. Las células dendríticas son, lo repito, la gran célula, o sea, la gran encrucijada de la respuesta inmune. Las vacunas contra el cáncer pueden activar anticuerpos contra proteínas presentes en las células no tumorales, ya lo hablamos, y activar el sistema inmunológico de forma de respuesta inmune, de forma no solo antitumoral, sino también contra células normales. Y esto hace que estas vacunas puedan presentar efectos secundarios que no deseamos y deseables, que pueden ser diferentes de una persona a otra porque depende del antígeno que tenga cada una de las personas y depende de la respuesta inmunológica de cada una de las personas. Por eso hay personas que se le aplica una vacuna antitumoral y tienen unos síntomas,
indeseables, y otras personas tienen otros, y otras personas no tienen ninguno. Eso depende de cómo el sistema inmunológico de cada uno reconozca antígenos que han sido presentados y cómo va a atacar no solo los antígenos tumorales, sino también otros antígenos no tumorales que presentamos todos. Todo depende del factor de la respuesta inmune personal. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en los pacientes que se le aplican vacunas antitumorales? Tenemos falta de apetito, dolor de espalda, escalofrío, fatiga, malestar general, fiebre, síntomas parecidos a la gripe. ¿Por qué? Porque va a activar respuestas no específicas. La respuesta no específica o no adaptativa, que es el nombre actual, pues va a dar todos estos síntomas. Liberación de sustancias que son producidas por una célula para activar células inmunológicas, citocina. Y entonces en la activación de citocina los síntomas son los mismos síntomas de cualquier infección que va a activar citocina. Eso es frecuente en la vacuna antitumoral. ¿Por qué? Porque activa respuesta inmunológica no adaptativa con liberación de citocina. Lo repito para que esté claro también. También puede presentar dolores articulares, puede presentar dolores musculares, puede presentar náusea y puede presentar neuralgia, como cualquier infección. Parece que es una infección. Existen otras vacunas aprobadas o en investigaciones finales que están dirigidas a diferentes tipos de cáncer y en general podemos resumirlas como vacunas antivirales que protegen de virus oncogénicos, PVH y hepatitis B, ya mencionamos, pero además hay otras que también previenen contra esos virus que están en estudio. Vacunas estimulantes, BCG, ya hablamos de ellas. Vacunas personalizadas para diferentes tipos de cáncer, como vacunas hechas con restos de células cancerosas o las llamadas células fantasmas también. Vacunas hechas con oncoproteínas aisladas, esto es un resumen que estamos haciendo ahora, vacunas hechas con células inmunes activadas y vacunas hechas con células inmunes propias del paciente, que es la mejor, es la personalizada, se toman células inmunes propias del paciente y son las que se estimulan. Voy a aclarar, ya que lo he mencionado 2 veces, qué cosa es una célula fantasma. Son células tumorales y a estas células tumorales se le quita todo lo que tienen dentro, se despojan de todo lo que tienen dentro, se deja solo la membrana, pero una membrana intacta, con todas las oncoproteínas de superficie, con todos los receptores de superficie, con todo lo que tiene esta célula cancerosa por fuera, pero por dentro no hay nada, o sea, no hay posibilidad de que diseminen el tumor, ni mucho menos, ¿no? Son células fantasmas, no tienen nada dentro y solo está la envoltura. Ahora, ¿esto qué se hace? Se utiliza para estimular células del sistema inmunológico en cultivo y que atacan estas proteínas de superficie. Entre las vacunas que también están siendo más utilizadas están las vacunas contra las proteínas o receptores de membrana propios de células tumorales. Y estas están en las células fantasma o en los restos de células que se presentan a la célula inmunológica. Así se elimina el riesgo de que la vacuna actúe, ya lo dije anteriormente, pero lo repito, contra proteínas presentes que no son propias del tumor. Los blancos más atacados por las vacunas actuales son 5T4. Es un antígeno común a varios tipos de cáncer. El SEA es antígeno carcinogénico embrionario que normalmente se produce en el embrión, pero que ya después que nace el niño pues no se produce. Pero que hay una serie de tumores, muchos tumores, que pueden activar el gen que produce este tipo de antígeno. Y al activar este tipo de antígeno, al activar este gen, se empieza a producir esta oncoproteína. Son genes, ya habíamos hablado, pro-oncogenes, que se convierten en oncogenes cuando son activados en el proceso de desarrollo tumoral. Y al activarse empiezan a producir un antígeno, se llama antígeno carcinogénico embrionario, o sea, que cuando se eleva en sangre, pues entonces estamos en presente, tenemos que tener presente la sospecha de una neoplasia. Antígenos relacionados con el citomegalovirus en personas que sufren de infecciones por citomegalovirus, que el citomegalovirus también es un virus que puede favorecer la aparición de cáncer. Es un virus que activa algunos tipos de mecanismos y estos mecanismos favorecen la aparición y la progresión del cáncer. Proteínas relacionadas con el folato. Normalmente nuestras células maduras no producen ácido fólico, pero hay células neoplásicas que comienzan a producir ácido fólico. Necesitan ácido fólico, que recuerden que es una coenzima, y entonces el ácido fólico que ellas necesitan activa una serie de genes capaces de producirlo o de activar algunos pasos de producción. Y esto hace que cuando estamos en presencia de proteínas relacionadas con el folato, esto puede indicarnos la presencia de un tumor y al mismo tiempo que es una diana para el ataque inmunológico. Proteínas que están relacionadas con el folato porque las células normales no tienen nada que ver con el folato, ya captan el ácido fólico ya preformado por las bacterias intestinales. EGFR es un factor de crecimiento
que se relaciona con el crecimiento y desarrollo de una serie de tumores también. No está presente en las células normales, por lo menos en cantidades importantes, y sí está presente en una serie de células tumorales. El HER2, que es una proteína que normalmente interviene en el crecimiento celular y que no está muy aumentada normalmente, o sea, está presente en sangre, pero en cantidades con un límite no muy alto, porque está relacionada con el crecimiento celular en general. Pero cuando hay células con crecimiento excesivo, tumores, ella se eleva. Y entonces también es un buen blanco para atacar con las vacunas. Antígenos del papiloma humano, ya lo hemos explicado también, y los antígenos MAGE. Antígenos MAGE son antígenos fetales que son activados en una serie de células tumorales y por tanto son un buen blanco para ser atacados también. Hay muchas más, hay muchas oncoproteínas más y no RAS, por ejemplo, ya hemos hablado de proteína RAS, la proteína P53 alterada, la telomerasa, la proteína PCA, que ya hablamos también, la surbina, el PAP, etcétera, 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 etcétera. Y contra ellos se están investigando vacunas para que el sistema inmunológico ataque específicamente estos antígenos. Y al atacar específicamente estos antígenos, ataque solamente a la célula tumoral. Bueno, llegamos al final por hoy. Un poquito complicado, un poquito extenso, un poco enredado, ¿eh? Pero recuerden, revisen de nuevo aquel resumen que hicimos al inicio para que tengan una idea más clara y aquí lo que estamos viendo son detalles del resumen que hicimos al inicio. Pronto, en el próximo programa, seguiremos hablando de otros métodos actuales, métodos modernos para el tratamiento del cáncer. Hasta entonces.